gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amadeus is Back. El día de hoy volvemos nuevamente con una video reacción. Esta vez volvemos con una video reacción para cerrar un ciclo. Creo que era un video que estaba muy abandonado y tenemos que ir a escuchar y a reaccionar al ending de Digimon 2. Este ending a mí se me había olvidado por completo. Alguien me lo recordó y me dijo: hey, referente a Digimon, te hace falta el ending de Digimon 2, por lo menos de esa generación primera. Así que vamos a escuchar este ending en 5 versiones diferentes, de las cuales solo conozco la versión latinoamericana. De resto para de contar, así que vamos a escuchar, por lo menos en mi caso, 4 versiones nuevas. Vamos a hacerlo de la manera más rápida, así que de una vamos a escuchar este ending de Digimon 2 en su versión japonesa. Vamos allá. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de esta versión japonesa del ending de Digimon 2? La versión original, tengo que decir que la voz de la cantante está increíble, me encanta esa voz de esa chica japonesa, muy genial, buena energía, me encanta. A mí personalmente me gustó muchísimo, como siempre lo he dicho, las versiones japonesas son brutales en un 90%, salvo algunas excepciones, pero esta versión está muy genial. Manito arriba para los japoneses, lo hicieron súper genial. Ahora vamos a escuchar la versión latinoamericana. Esta versión sí la conozco, fue hecha en México, así que para todas las personas que nunca la han escuchado, aquí van a tener la oportunidad de escucharla junto con todo este compilado. Así que vamos a darle y vamos a escuchar esa versión latinoamericana. Vamos allá. Quisiera saber quién está ahí, espera por favor. Diferente parece de quien muera ayer. Mira curioso a su alrededor. Un novato parece, pero observa bien. En su semblante tiene decisión. Sé muy bien que anhelas hacer el bien, pero en el mundo no te seguirán. No, todos quieren con tranquilidad. Bueno señores, aquí ustedes acaban de escuchar junto conmigo la versión latinoamericana del ending de Digimon 2. Tenía un buen rato, pero mucho tiempo sin haber escuchado esto. Ahí se pudieron dar cuenta que más o menos me acordaba de algunas palabras, de algunas frases de la canción.
Antes me la sabía toda, ahora ha pasado el tiempo y sin escucharla ya se me han olvidado muchas cosas, pero ahí está el sentimiento todavía. Como ustedes saben, yo las versiones latinoamericanas que ya he escuchado no opino sobre ellas, la dejo en sus manos, que opinen sobre esta versión del ending de Digimon 2 hecha en México. Todo en sus manos, déjenlo en los comentarios. Así que sin más que hablar, vamos entonces a escuchar la versión del castellano. Tenemos que volar hacia España para escuchar esa versión de los hermanos españoles, a ver qué tal está. Vamos allá. Llegamos al final, pero pronto volveremos a aventuras para poder contar y que juntos compartiremos en un futuro digital. Los Digimon estarán contigo, una aventura, otra y otra más, en la que tú participarás. Digimon, Digimon, te dará Bueno señores, ¿qué podemos decir de esta versión de España, esta versión del castellano? Diré dos cosas. La primera, me encantó la voz de la mujer, me encantó, es una voz muy femenina, muy aguda, me encantó porque se asemeja mucho a la voz del japonés. Es muy parecida, va por ese rango y me gustó la interpretación también, canta muy bien, lo hace súper bien. El único detalle que yo veo es que la adaptación de la letra realmente no se parece en absolutamente nada a la versión japonesa. Lo mismo pasa con la latina, la versión latina no se parece en nada a la letra japonesa, a la traducción de la letra japonesa no se parece en nada, ninguna de las dos. Son versiones totalmente diferentes y ajenas a la versión japonesa. Lo que sí veo es que de pronto la letra acá en esta versión del castellano le pudieron haber metido algo, no sé, pudieron haberla adaptado un poquito mejor. Hay alguna parte donde para cumplir con el timing repiten mucho Digimon para poder llegar al timing como es. Pudieron haberlo hecho mejor, yo creo, adaptar la letra un poquito mejor, pero en cuanto a interpretación me encantó. En ese aspecto me gustó mucho esta versión del castellano. No sé qué piensan ustedes, pero por favor entonces déjenlo ahí en los comentarios. Ahora vamos a escuchar la versión de Portugal. No nos podemos salir de Europa. Tenemos ahora que viajar a Portugal para escuchar esa versión del portugués. Vamos allá. Um dia mais chegamos ao final, todos juntos voltaremos a viver aventuras para contar e juntos partiremos para um futuro digital. Os Digimons estarão contigo, uma aventura, outra sem parar, e é lá que tu participarás. Digimon, Digimon nos dará sempre a sua amizade. Basta tu dares o teu carinho e compreensão, só te pedem isso e nada mais. Vamos juntos lutar, vamos juntos a cantar uma cantiga digital. Venham todos a dançar. Abre os teus olhos e descobrirás um dos Digimons que a teu lado sempre está e contigo ficará. Bueno señores,
¿qué podemos decir de esta versión de Portugal? Tengo que decir que es la misma versión del castellano, les llegó la misma versión del castellano, la adaptaron al portugués y se pudieron dar cuenta la parte que yo les digo, en donde utilizan mucho el Digimon, o sea, lo extienden tanto que yo digo, pudieron haberlo hecho mejor. En cuanto a la interpretación, tengo que decir que me gustó también. Creo que me gustó más la voz de la chica de España, parece que tiene una voz mucho más que se adapta mejor a esta instrumental, aunque esta versión del portugués está bien realizada, la voz de la chica también es muy bonita, solo que me gustó un poquito más la interpretación de la española y hay que felicitar a la gente de Portugal porque los portugueses a veces tienen versiones que no son muy buenas del todo y esta versión está bien realizada, así que manito arriba. La única cosita pues la letra, pero en cuanto a interpretación y voz están súper bien muchachos, muy pero muy bien. Ahora tenemos que escuchar la última versión de este video, la quinta versión, y tenemos que escuchar esa versión del inglés. Vamos a ver qué tal está, porque las versiones del inglés de Digimon a mí me causan, no sé, son terribles. A excepción creo que de Digimon 4, que me parece brutal. De resto, lo que es Digimon 1 y Digimon 2 son terribles. Vamos entonces a escuchar este ending a ver qué tal está. Vamos allá. Bueno señores, pues qué podemos decir de este ending de Digimon 2, pues que es la misma Digimon, Digital Monster, la misma joda, solo que la instrumental. Esta vez no me iba a matar la cabeza, por eso había que disfrutarla y ya. No podemos analizar nada, pues más de lo mismo con Digimon 1 y Digimon 2 en la versión del inglés. Dejemos hasta ahí. Muy bien señores, ya habiendo escuchado estas 5 versiones del ending de Digimon 2, vamos a la parte final de este video a definir muchas cosas. Vamos allá. Bueno señores, ya habiendo escuchado estas 5 versiones del ending de Digimon 2, tengo que decir que de estas 5 versiones, la versión del inglés la voy a sacar de acá porque realmente es pura instrumental y es la misma versión de siempre. En cuanto a las 4 versiones restantes, tengo que decir que la versión japonesa está muy buena, la versión latina crecí con ella, ya depende de ustedes que me digan qué tal les pareció. La versión del castellano me gustó mucho la interpretación de la chica, su voz. La versión del portugués de igual manera me gustó mucho su interpretación, su voz. Me gustó más la voz de la chica del castellano en cuanto a estas versiones europeas, y en general tengo que decir que me gustó. El video fue relativamente corto, pero es que la verdad es muy raro encontrar muchos endings. Por lo general los openings son los que tienen más versiones, así que espero que les haya gustado este video. Gracias por apoyarme a pesar de estar ausente un buen tiempo. Vendrán muchos más videos, mucho más seguido. Espero que me tengan mucha paciencia. Estoy utilizando mucho la comunidad de YouTube para que me colaboren con los links de ciertas series que ustedes mismos me están sugiriendo. Gracias a las personas que me han compartido tantos links, nombres de animes. Ojalá que así como me sugieren los nombres, también me regalen los links. No olviden darle like a este video, no olviden comentar, seguir sugiriendo. No olviden compartir a las personas que ustedes de pronto crean que les gusta este contenido, y más importante aún, no olviden suscribirse a este canal. Ya estamos muy próximos a hacer 3000 en esta comunidad. Gracias por todo el apoyo. Vendrán más animes, vendrán dibujos animados, caricaturas. Me lo han comentado, lo voy a hacer, yo ya lo había pensado hace mucho tiempo, pero realmente hay que tener mucha paciencia porque los animes abarcan demasiado. Ahora imagínense las caricaturas o los cartoons, son muchísimos también. Así que muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, seguir suscribiéndose, y nos vemos señores en otra oportunidad. No olviden que en todo lo que hagan siempre el bien. Nos vemos muchachos.